Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya. Señor le bendiga a todos, hermanos. Amén. Estamos totalmente en vivo ya a través de las redes sociales, ¿verdad? Tuvimos unas pequeñas complicaciones, pero ya estamos totalmente en vivo, así que saludamos a esa audiencia. Le invitamos que comparta esta transmisión. Vamos a continuar nuestro discipulado bíblico en esta noche. Gloria al Señor. Y queremos utilizar como texto base Romanos capítulo 10, versos del 9 al 10. Amén. Romanos capítulo 10, versos del 9 al 10. Y vamos a leer a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío. En esta hora nos hemos reunido para estudiarla. Te pedimos que tu glorioso Espíritu Santo nos instruya, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y permite que podamos ser edificados a través de ella. Por Cristo Jesús te damos gloria. Amén, amén y amén. Se puede sentar. Gloria a Dios. Aleluya. La semana pasada estuvimos discutiendo el tema acerca de la salvación. Amén. Vimos lo que es la salvación y cuáles son las implicaciones que tiene, ¿verdad? Esa condición de ser salvo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, en esta noche nosotros queremos estudiar cuáles son las condiciones para poder salvarnos. Amén. Ya vimos lo que es la salvación y qué es lo que produce en la vida de todos aquellos que son salvos. Ahora bien, necesitamos entender que la salvación tiene unas condiciones previas para que entonces nosotros podamos llamarnos verdaderos hijos de Dios, la gente que verdaderamente hemos sido salvados. Gloria al Señor. El primer punto que yo quiero dejar claro en esta noche es el siguiente, y es que la salvación tiene un alcance. Amén. La salvación tiene un alcance. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos del alcance de la salvación? Estamos hablando de que la Biblia nos declara que la salvación es para todos los hombres. ¿Okay? La salvación es para todos los hombres. Hablamos un poco de esto, ¿verdad?, en las pasadas semanas, pero yo quiero recalcarlo. Gloria al nombre del Señor, dado el caso de que hoy se enseña, ¿verdad?, en muchos púlpitos, lamentablemente, una falsa doctrina donde se dice que la salvación está reservada simple y sencillamente para un grupo escogido, elegido, gloria al Señor, y que Cristo murió simplemente para un grupo selecto. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Escritura, porciones como Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso número 4, gloria al nombre del Señor, aleluya, la Biblia establece, gloria al Señor, que hay un grupo de personas que están en tinieblas. Amén. Pero hay un grupo de personas que caminan en la luz, entiéndase, los creyentes. Sin embargo, esa salvación tiene un alcance, aleluya, no solamente para aquellos que estamos caminando en la luz, sino que la Biblia establece claramente en Juan capítulo 3 y verso número 16, aleluya, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, escuchó bien, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia es clara cuando dice que Dios no quiere que ninguno perezca, amén, sino que todos procedan al arrepentimiento, de manera que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esa obra, aleluya, que limpia de pecado, amén, a través de su sangre preciosa, tiene un alcance universal. Amén. Cristo no murió por un grupo selecto, Cristo murió por todos. Amén. La Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para darle salvación a los hombres. Gloria al Señor. Así que el alcance de la salvación es un alcance universal. Claramente la Biblia establece, aleluya, que aunque esa salvación es universal, ¿verdad?, tiene un alcance para con todos los hombres. Tenemos que entender, aleluya, que no todos los hombres responden ese llamado. No todo el mundo responde al llamado de la salvación. Es por eso que Dios se muestra paciente para con el hombre. Amén. Como acabo de señalar, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo número 3 y verso número 9, dice
que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que esa salvación tiene un alcance para todos los hombres, pero no todos los hombres responden, ¿verdad?, en el grado que gloria al Señor, que ellos necesitan. Y es por eso que Dios se muestra paciente para con ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de aquella generación en los días de Noé. El Señor había hablado una palabra, gloria al Señor, y había dicho que no para siempre su espíritu iba a contender con el hombre, sino que el Señor iba a ser paciente, iba a guardar, iba a esperar a que el hombre procediera al arrepentimiento. Y Dios esperó un periodo de 120 años donde Noé, pregonero de justicia, estaba hablando y predicando el mensaje de salvación. Dios fue paciente. Algunos ateos, ¿verdad?, y algunos escépticos de la Biblia, gloria al Señor, lo que se apoya en textos como estos para decir que Dios es un Dios malo, que nuestro Dios, ¿verdad?, nosotros decimos que es un Dios de amor, sin embargo es un Dios que destruyó de sobre la faz de la tierra a toda la humanidad, excepto a 8 personas. Lo que esa gente no señala y lo que esa gente, aleluya, ¿verdad?, no enfatiza es que el Señor fue paciente con aquella generación. Esperó un periodo extendido de 120 años para que estos se arrepintieran de sus pecados. Aleluya. De tal manera que si a gente adicional a aquellos 8 se hubiesen arrepentido, el Señor los hubiese salvado, ¿sí o no? El Señor los hubiese perdonado, porque esa salvación tiene un alcance universal y Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Así que Dios quiere que el resto de los hombres, es decir, aquellos que todavía no han venido al camino de la salvación, Dios quiere que todos ellos se acerquen a Él para que puedan ser salvos. Veamos lo que dice Hechos, capítulo número 15 y verso 17. Hechos, capítulo 15 y verso número 17. Gloria a Jesús. Aleluya. Hechos, capítulo 15, verso 17. Aquí lo tenemos. Aquí está. Gloria al Señor. Dice la poderosa palabra de Dios: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén. Así que claramente está establecido en la palabra del Señor que es la voluntad de Dios que el resto de los hombres, aquellos que aún no le conocen, se acerquen a Él, lo busquen, y que todos los gentiles, es decir, aún aquellos que no pertenecen al pueblo escogido por Dios, que es la nación judía, estos puedan también invocar el nombre del Señor. La Biblia dice que llegaría el tiempo donde todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. Y eso habla no solamente, ¿verdad?, de ese pueblo étnico llamado los judíos, sino que está hablando, aleluya, absolutamente de toda carne, de todo hombre, de toda mujer, de toda persona, de toda lengua, tribu, aleluya, nación, de toda etnia. Gloria al Señor. Dios le quiere dar la oportunidad por igual a todos los hombres para que estos puedan salvarse. Veamos lo que dice 2 de Corintios 5:14. 2 de Corintios capítulo 5 y verso número 14. Gloria al nombre del Señor. 2 de Corintios 5:14 dice de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La Biblia es clara en cuanto al alcance de la salvación. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la condenación de los pecadores. Dios no quiere, aleluya, que nadie perezca sin salvación. El Señor anhela profundamente en su corazón que todos los hombres procedan al arrepentimiento para que puedan gozar de la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Por eso, textos como Hebreos 4:16. Aleluya. Textos como Hebreos 4:16. Aleluya. Son invitaciones que el Señor hace. Aleluya. En ese texto encontramos una invitación que el Señor hace.
Él dice: acérquese confiadamente al trono de la gracia, para que puedan alcanzar misericordia y encuentren el oportuno socorro. Hay una invitación, aleluya, para con los hombres, para que estos puedan salvarse. Aleluya. Así que, hermano, toda esa teoría diabólica que algunos enseñan, que algunos, aleluya, dicen en cuanto a que Dios es un Dios malo, un Dios que lo que quiere, aleluya, es acabar con la humanidad, es totalmente falso. La Biblia dice claramente en esta revelación perfecta, aleluya, que Dios está esperando que, amén, que el hombre se acerque a Él. Santiago capítulo 5 dice: acércate pues a Dios y Él se acercará a ti. La Biblia dice: busquen a Dios mientras puede ser hallado. Isaías 55. Llámenle en tanto que está cercano. Aleluya. ¿Para qué? Para que puedan encontrar misericordia. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar y tendrá de nosotros misericordia. Eso dice la poderosa palabra del Señor. De manera que esa salvación tiene un alcance universal. A su nombre. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y tenemos tantos otros textos, ¿verdad? Pero no quiero detenerme aquí mucho tiempo. Aleluya. ¿Por qué? Amén. Porque, gloria al Señor, quiero tocar, ¿verdad?, otro punto acerca del autor de esta salvación. Amén. Aleluya. Esa salvación tiene un alcance universal. Aleluya. Pero tenemos que entender que hay un autor de esa salvación. Amén. No estamos simplemente predicando, aleluya, el método por el cual la gente puede salvarse, sino que estamos predicando al autor de esa salvación, aquel que pagó el precio en una cruz, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. Aleluya. Esa salvación tiene un autor, y ese autor, conforme a la Biblia, se llama Jesús, Jesucristo, el Redentor. Aleluya. El Salvador del hombre, aquel que pagó el precio de sangre en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Gloria al Señor. Por eso la Biblia nos exhorta en Mateo capítulo 7, verso número 13. Mateo 7, 13. Aleluya, que entremos por la puerta. Esa puerta es una puerta estrecha, es angosta, pero esa puerta estrecha, esa puerta angosta, aleluya, nos lleva a la vida, dice la palabra del Señor. También la Biblia dice en Juan 10, amén, Juan 10, 9, Juan capítulo 10, verso 9, aleluya, que esa puerta tiene un nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria al Señor. La salvación tiene un autor. Hay una invitación a que nos acerquemos para ser salvos. Aleluya. Y cuando nos acercamos a ese camino de salvación, entienda, nos estamos acercando a una persona divina. Esa persona se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos adoran ese nombre que es sobre todo nombre? Aleluya. Por eso Hebreos capítulo 2 y verso 10 dice que Cristo es el autor de la salvación. Él es el autor y consumador de nuestra fe. También Hebreos 5:9 dice, aleluya, que Él es el autor de la salvación eterna. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Escuche bien, un autor es alguien a quien le pertenece una obra. Un autor es alguien a quien le pertenece una obra. Por eso es que textos como Apocalipsis 7, voy un poquito rápido, ¿verdad? Pero es para poder, aleluya, llevarlos ahí al paso. Gloria al Señor. Apocalipsis 7, versos del 9 al 10. Se reconoce que la salvación le pertenece a Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Significa que Cristo es el autor de la salvación. Aleluya. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay, aleluya, absolutamente nada en esta tierra que pueda proveerle al hombre salvación, sino que la Biblia dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo hombre. Aleluya. No hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el Cristo crucificado, pero también que resucitó al tercer día, aleluya, triunfando sobre la muerte, gloria al Señor, aleluya, y capaz
de darnos eterna salvación. Esa salvación tiene un alcance universal, pero esa salvación tiene un autor que se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahora bien, parece todo muy sencillo, parece algo, aleluya, verdad, muy fácil. Gloria al nombre del Señor. Y de hecho, yo quiero que usted sepa que ciertamente el ser salvo, hermano, no es tan complicado como algunos lo quieren hacer ver. Gloria a Cristo. Salvarse no es algo muy complicado como, aleluya, contrario a otras religiones. Hay otras religiones que usted tiene que entrar en cierto ritualismo, aleluya, hacer ciertas, verdad, gloria al Señor, ciertas cosas, obras externas, cuántas cosas para poder lograr y obtener la salvación. Sin embargo, el mensaje del Evangelio es sencillo. Creer en el Evangelio. Cree en el Evangelio. Cree que Jesús pagó el precio por tus pecados. Y arrepiéntete de tus pecados. Y de esta manera, aleluya, alcanzará la salvación. Ahora, el mensaje es sencillo. Lo que es difícil para nosotros es aceptar esas condiciones que el Señor ha establecido como parte de ese plan de salvación. La salvación es sencilla. Lo difícil es aceptar las condiciones para que podamos ser salvos. Y hay, hermano, básicamente dos condiciones establecidas por Dios. Dos condiciones establecidas por Dios para que nosotros podamos ser salvos. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Ya las mencioné anteriormente. Arrepentimiento y fe. Gloria. Aleluya. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber fe si usted anhela ser salvo. Sin el cumplimiento fiel de estas dos condiciones, nadie puede proclamarse ser salvo. Aleluya. Si no hay fe, la Biblia dice es imposible agradar a Dios. Si no hay arrepentimiento, la Biblia dice que el que cubre su pecado no prosperará. O sea, aleluya, que la ecuación es muy sencilla. Aleluya. Arrepentimiento más fe es igual a salvación. Arrepentimiento más fe es igual a salvación. Sin estos dos ingredientes, nadie puede proclamarse a sí mismo que ha sido salvado por Dios. Aleluya. Yo espero que me dé tiempo para hablar al final de este estudio, aleluya, acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? O el falso arrepentimiento, y lo que es la fe verdadera y la fe ficticia. Espero que me dé tiempo, ¿verdad?, para poder discutirlo, y por eso estoy avanzando bastante. Escuche bien. Para ser salvos hay dos condiciones indispensables. Escuche bien. Esto no es intercambiable, esto no es negociable. Aleluya, aquí no hay acepción de personas. Amén. Esto no es que estas condiciones solamente cobijan a ciertas personas, pero a otras no. No, hermano. Aquí estas dos condiciones son indispensables para todo aquel que quiere ser salvo. Incluso para aquellos que están en el último momento, aleluya, en los últimos suspiros de su vida, tienen que mostrar arrepentimiento y tienen que poner su fe, su confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Como por ejemplo, Jesús estaba allí crucificado, había un ladrón a la izquierda, uno a la derecha, gloria al Señor. Había uno que no mostró arrepentimiento, sino que hacía escarnio del Señor aún estando en la misma condenación. No se arrepintió. Y ahí nosotros tenemos una escena y un cuadro, hermano, totalmente claro, aleluya, de la actitud que toman los hombres ante, aleluya, el mensaje de salvación. Allí en aquella cruz se mostraba, aleluya, la actitud, porque solamente en esta tierra, hermano, existen dos tipos de personas: los que no aceptan el mensaje de la cruz, los que no se arrepienten ni ponen su fe y su confianza en Cristo para salvación y perdón de pecados, y otros, aleluya, por otro lado, que se humillan a sí mismos, se acercan al Señor, reconocen su pecado y se arrepienten de los mismos para gozar de la salvación que Dios compró a precio de sangre en la cruz. Así que, hermano, en esa escena que nosotros encontramos allá en el Evangelio de Lucas, gloria al Señor, donde están esos dos ladrones ahí crucificados,
y en el mismo centro Cristo Jesús. Aleluya, eso no es otra cosa, hermano, que una escena viva de lo que sucede en el corazón de los pecadores. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan. Algunos, aleluya, lo reciben, otros lo niegan. Amén, gloria al Señor. Pero estando en la misma condenación, hubo uno que sí se arrepintió. Hubo uno, aleluya, que sí reconoció verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y le hizo una petición: por favor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Óigame, aquella expresión de aquel hombre, de aquel ladrón en la cruz, hermano, revela mucho. Porque le está hablando, aleluya, de su reino, le está hablando de su segunda venida. Es decir, este hombre reconoció que aquel que estaba siendo crucificado era el rey de los judíos, el autor de la salvación de la cual estamos hablando en esta noche. Él lo reconoció, y no solamente eso, sino que también, aleluya, tenía su confianza puesta en que ese rey resucitaría y vendría por segunda vez. Aleluya. Gloria al Señor. Ese hombre se arrepintió y puso su fe, su confianza en la obra redentora que Cristo estaba haciendo al lado de él en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria al Señor. Así que nadie, absolutamente nadie, puede pasar por alto estas condiciones que son totalmente indispensables si es que verdaderamente queremos ver el milagro de la salvación en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora bien, veamos el primer aspecto acerca de estas condiciones. Amén. Veamos, aleluya, lo que es el arrepentimiento. Esa primera condición. El arrepentimiento. Gloria a Dios para siempre. Para entender realmente en qué consiste el arrepentimiento, tenemos que recordar algo que es de vital importancia. El ser humano está compuesto de tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo jamás se arrepiente. Si usted no lo sabía, pues usted se entera. Aleluya. Y si no lo sabía, pues está atrasado. Porque este cuerpo de la humillación nuestra está revelado en contra de la ley del Señor, en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que a veces usted sabe que tiene que orar, pero el cuerpo te dice sigue durmiendo. Porque ese cuerpo nunca se va a arrepentir. Por eso es que tiene que haber una glorificación. Aleluya. Cuando Cristo venga, hermano, en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo recibirán un cuerpo glorificado. Y nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, cuando el Señor suene la trompeta, aleluya, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo, aleluya, que siempre está inclinado hacia lo malo, hacia el pecado, hacia todo lo que Dios aborrece, ese cuerpo tiene que ser transformado para nosotros poder heredar el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Así que el hombre está compuesto de tres áreas. Usted se las sabe: espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? El cuerpo jamás se arrepiente. Aleluya. El cuerpo jamás se arrepiente. Gloria al Señor. Ahora bien, tenemos un espíritu y tenemos un alma. Gloria al Señor. Y yo quiero, ¿verdad?, que veamos poquito a poco cada una de estas áreas para que entendamos, aleluya, ¿verdad?, cuál es ese proceso de arrepentimiento. El arrepentimiento, escuche bien, implica principalmente, como ya dije y como ya señalé, aleluya, nuestra condición interna. Si lo externo, que es el cuerpo, no puede arrepentirse, significa que el arrepentimiento tiene su origen en nuestra condición interna. ¿Okay? Gloria a Dios para siempre. Así que esto está tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque con el cuerpo nosotros brotamos lágrimas, lloramos, pero eso no necesariamente es señal de arrepentimiento. Hay gente, hermano, que bota lágrimas de cocodrilo. Alaba. Hay gente que llora. Gloria al nombre del Señor. Escuchan un mensaje, no sé, ¿verdad? Y lloran. Pero no necesariamente eso indica que en su interior ha habido un genuino arrepentimiento como la Biblia establece. Aleluya. Lo primero que sucede cuando hay verdadero arrepentimiento
es que los pensamientos son cambiados, hermano. Los pensamientos son transformados. Esto involucra lo que es esa parte, ¿verdad?, que se llama el alma. Amén. Aleluya. En el alma, gloria al Señor, ahí surgen los pensamientos. Por eso vamos a encontrar que la Biblia también ¿verdad?, cuando se menciona el corazón, amén, muchas veces, ¿verdad?, se está haciendo alusión a esos sentimientos que están alojados en el alma, esos pensamientos. La Biblia dice que de dentro del corazón de los hombres es que salen los malos pensamientos. Amén, aleluya. O sea, eso no solamente implica la psique, ¿verdad?, el área, gloria al Señor, de la mente, sino que también implica el alma, gloria a Dios. Aleluya. Lo primero que sucede cuando verdaderamente hay un arrepentimiento es que los pensamientos son totalmente transformados. Escuche bien, escuche bien. Aleluya. Cuando el pensamiento está siendo transformado, comienza a surgir en nosotros un sentido de culpabilidad, un redarguir. Cuando somos expuestos al verdadero evangelio, el evangelio que nos declara nuestra pecaminosidad, comienza a surgir de nuestro interior lo que se conoce como la culpa. Y hoy por hoy, lamentablemente, con un estadito que yo vi por ahí hoy, aleluya, que hubiese querido no haberlo visto hoy, gloria al Señor, la gente piensa que cuando se trata de culpa, necesariamente es algo negativo. En la salvación, la culpa es necesaria. ¿Por qué? Porque todos somos culpables ante Dios de pecado. O sea, yo no fue que lo escuché, yo vi un mensajito por ahí medio wichihuachi de eso. Eso que le gusta a la gente usar para justificar su carne. Que decía que aléjate de los lugares donde te hacen sentir culpable o de las personas que te hacen sentir culpable. Entonces, hermano, sí, el diablo es un acusador. Eso es un grado de culpa, ¿verdad?, donde se nos acusa por nuestro pecado. No, pero la Biblia dice que hay una tristeza que es según Dios, que es para salvación. Aleluya. Y esa culpa sí produce tristeza, pero su fruto es salvación. Entonces usted no le crea el cuento, ese cuento satánico al diablo, de que todo aquel que te señala tus faltas o te señala, ¿verdad?, tus deficiencias es porque está procurando tu destrucción. Todo lo contrario, el que te ama te dice la verdad. El que te ama te predica el evangelio para que te sientas culpable de tu pecado y vengas a una verdadera, hermano, conversión y un verdadero arrepentimiento. Entonces, hermano, no se dejen acusar. Aleluya. Porque uno escucha y uno ve una sandez. Y cuando usted viene a ver, son gente tratando de justificarse, justificar su rebeldía, justificar su desobediencia, justificar, aleluya, su mal proceder en el Señor. Aleluya. Y ahora resulta que es el evangelio de la victimización. Porque todo el tiempo yo soy la víctima. Aleluya, la víctima. Todo el tiempo yo soy la víctima. Todo el tiempo, aleluya, yo soy, ¿verdad?, el manso corderito de la manada, y todo el mundo tiene la culpa de mis tragedias personales. Eso no es así. El verdadero evangelio produce culpa en el corazón del hombre, porque ¿cómo creerán si nadie les predica la verdad? ¿Cómo yo me voy a arrepentir de un pecado del cual yo no me siento culpable? Tiene que haber culpa. Así que la culpa no necesariamente, aleluya, proviene del diablo. Hay una tristeza y hay una culpa que es según Dios para arrepentimiento. Gloria al Señor. Cuando esa culpa, hermano, se manifiesta en nuestro interior, esa es la primera señal de que hay una obra interna de arrepentimiento que está surgiendo. ¿Ok? Aleluya. Es cuando el pecador llega a la conclusión de que es totalmente culpable y que es convicto de sus pecados.
es cuando éste se convence a sí mismo de que ninguna de las excusas que él puede dar es válida ante Dios. Gloria a Dios. Eso es arrepentimiento. Cuando usted no anda justificando su pecado, es que yo soy así porque a mí me hicieron. Yo soy así porque de mí dijeron tal. Yo soy así porque me hicieron tal o cual cosa, o me criaron así o me criaron. No, cuando hay genuino arrepentimiento, usted reconoce, soy un pecador, indistintamente lo que me hayan hecho, como me criaron, etcétera, etcétera. Soy culpable ante el concilio santo del Señor. Soy culpable ante el tribunal de Dios. Aleluya. Y si el Señor me juiciara hoy, yo saldría totalmente culpable. Aleluya. Por eso Romanos capítulo 2, verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Aleluya, ¿qué tal haces? Amén. Aleluya. Cuando hay ese sentimiento de culpa, hermano, el hombre comienza a entender, hay una respuesta positiva del hombre, ¿verdad? Hacia ese llamado. Y es que el hombre comienza a comprender por primera vez, aleluya, que es culpable, que ese pecado es la razón de su separación de Dios. Gloria a Dios. Comienza a comprender eso por primera vez. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, no solamente se produce culpa, sino que también su pensamiento acerca de Dios comienza a cambiar por completo. Si la persona era una persona de estas tradicionalistas, que practicaban Isaías 59:2 y Romanos 2:1. Gloria a Dios. Isaías 59, verso 2 y Romanos 2:1. Ahora, cuando hay un verdadero arrepentimiento, el pensamiento de esa persona en cuanto a Dios se refiere comienza a cambiar por completo. De nuevo, si es una persona tradicionalista, de estos que han sido criados, ¿verdad?, en una cultura, en una religión, y ven a Dios de cierta manera que no se ajusta para nada a lo que el Señor ha revelado acerca de sí mismo en su palabra, esa persona por primera vez comienza a ver a Dios de otra manera, no de la manera que le habían dicho que Dios era, de lo que, ¿verdad?, alguien concibió que Dios posiblemente era, como Dios actuaba. Gloria al Señor. Por ejemplo, habíamos algunos de nosotros que pensábamos que todos somos hijos de Dios, indistintamente le hayamos aceptado o no. Amén, aleluya. Que aunque yo vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, todos somos hijos de Dios. Pero cuando usted verdaderamente choca con el mensaje del Evangelio, usted se da cuenta que eso es una vil mentira, que no todos son hijos de Dios. Aleluya. Que solamente son hijos de Dios aquellos que le han recibido y que han creído en su nombre. Como dice Juan 1:12. Aleluya. Entonces su pensamiento acerca de Dios comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque usted comienza a ver ahora que para ser un verdadero hijo de Dios hay unas condiciones previas que Dios estableció. Aleluya. ¿Cuáles son esas condiciones? De nuevo, lo que estamos hablando: arrepentimiento y fe. El pecador es posible que tenga distintas nociones o entendimientos acerca de Dios, pero cuando ocurre un arrepentimiento genuino, el pecador comienza a ver a Dios como el juez justo que es y que le ha de condenar con toda razón por haber quebrantado sus leyes. Es decir, cuando el pecador verdaderamente se arrepiente, comienza a ver a Dios como quien realmente Él es. Él es un juez que no va a tener por inocente al culpable y que va a condenar con toda razón todas las leyes que nosotros hayamos quebrantado, hermano. Nos va a juzgar, nos va a enjuiciar por eso. Gloria a Dios. Aleluya. Claro, ese pensamiento, ¿verdad?, bíblico contrasta mucho con el pensamiento secular que algunos tienen acerca de Dios. No, es que Dios es amor. Y por eso usted ve que muere un narcotraficante, muere el brujo de la esquina, se muere, aleluya, hasta Chucky, todo el mundo vuela alto. Todo el mundo para el cielo, porque esa es la idea que el mundo tiene acerca de Dios. Es una imagen totalmente distorsionada acerca del Dios de la Biblia. Entonces, cuando hay genuino arrepentimiento, aleluya, la persona entiende: espérate, no todo el mundo se va para el cielo. No todo el mundo es hijo de Dios. Aleluya. Santo.
Hay una comprensión acerca de cómo es que funciona el Evangelio. Aleluya. Así que él comienza a entender que Dios le va a juzgar no porque Dios lo aborrece voluntariamente, ¿verdad? No porque Dios ¿verdad?, lo odia y quiere que se pierda, no. El Señor lo va a juzgar porque comienza a entender que Dios tiene una naturaleza santa y Dios es un Dios de justicia. Él no admite ni tolera la rebelión ni tampoco acepta el pecado. Cuando hay un genuino arrepentimiento, la persona comienza a entender la naturaleza santa y justa de Dios. ¿Lo entiende? Aleluya. ¿Qué más cambia, verdad, cuando sucede ese proceso del arrepentimiento? La persona comienza a tener ahora una visión distinta en cuanto al pecado. Es decir, ahora tiene una mejor definición acerca del pecado. Cuando una persona realmente se arrepiente, ve distinto el pecado. Ahora ve el pecado no desde su propia concepción, sino que ahora ve el pecado tal y como Dios lo ve. ¿Y cómo Dios ve el pecado? Dios ve el pecado como algo detestable, como algo que es destructivo para el hombre. Y también Dios ve el pecado como algo totalmente intolerable. Aleluya. Totalmente intolerable es el pecado ante Dios. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, hermano, aleluya, no, usted no lo ve que anda divagando en cuanto a su condición pecaminosa. Inmediatamente esa persona se pone a la disposición. Como allá en Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Cristo camino a Damasco, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo Saulo cuando entró en Damasco? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hay una inclinación, una disposición en el corazón de aquel que se arrepiente para seguir las justas instrucciones de Dios, porque esta persona ha sido redargüida del pecado y quiere ver un verdadero cambio. No me diga que usted fue salvo y que usted sigue con las mismas malas mañas del mundo. No me diga que usted fue salvo, aleluya, y en su vida no hay evidencia de cambio. No me diga que usted es salvo, aleluya, y que usted sigue teniendo esos lazos con el mundo y abrazando las filosofías del mundo. Gloria al Señor. Y todo lo que usted, mire, hay veces que yo veo a gente, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Y no es que nosotros andemos buscando a la gente por las apariencias ni nada de eso. Pero hay gente, hermano, que, gloria al Señor, ni su forma de hablar, ni su forma de expresarse, ni su forma de pensar, ni su forma externa, nada da testimonio. Y ellos proclaman que son salvos. Y mi pregunta es, bueno, ¿Dios los salvó de qué? Porque es que yo los veo todavía igual. ¿Dios los salvó de qué? Cuando hay una salvación genuina, bíblica, y un verdadero arrepentimiento, la persona renuncia por completo a todas esas prácticas pecaminosas. Comienza entonces a entrar, aleluya, en una vida de obediencia, de total aborrecimiento hacia el pecado. Aleluya, por eso están poniendo que dicen, cosas que yo hacía. Aleluya, gloria a Dios. Hay un cambio, aleluya, cuando a Cristo conocimos, amén, hubo un cambio en nuestras vidas, total, contundente. Y esa es la evidencia de que hubo un verdadero arrepentimiento. Cuando hubo una persona que verdaderamente no hay novedad de cambio en su vida, por más que profese ser cristiano, por más que vaya a la iglesia, tenga una Biblia, hermano, aleluya, esa persona es muy probable que realmente no haya sido salvada. Y es triste. ¿Por qué? Porque puede ser que sí haya un redarguir en la vida de esa persona genuino. Pero la persona, ¿verdad?, no tener una comprensión clara de lo que implica ser salvo, pues quiere lo mejor de los dos mundos. Y así no funcionan las cosas en el Evangelio. ¿Amén? Gloria al Señor. La persona comienza a tener una definición, ¿verdad?, bíblica acerca de lo que es el pecado. Gloria al Señor. No solamente en cuanto a su pecado, ¿verdad?, personal, sino que también ahora tiene un entendimiento más claro en cuanto al pecado original, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado original? Lo que hemos visto, ¿verdad?, durante todo este discipulado. Amén. Acerca del pecado que cometió Adán en el huerto. Pasaje como Romanos 5:12,
Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es algo que es básico para una persona, ¿verdad?, que anhela ser salvo. Y hay gente que haya un tropiezo en eso. Hay gente que dice: yo creo en Dios y todo, pero yo no creo en ese relato de Génesis capítulo 3. ¿Cómo es eso? Con una culebrita, que ella habló allá, ¿verdad? Aleluya. Ahí es donde entra la fe. Yo creo por la fe lo que el Señor dice, aleluya, que sucedió en el principio. Y yo entiendo que ese pecado que sucedió en el huerto afectó al resto de la raza humana. Amén, aleluya. Y lamentablemente, ¿verdad?, hay gente que tiene dificultades a la hora de aceptar lo que la Biblia dice en cuanto a ese pecado original. Pero, gloria al Señor, aleluya, aquel que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, ¿verdad?, no es que tenga una fe ciega, pero acepta por la fe lo que el Señor ha dicho acerca de sí mismo y acerca de nosotros y lo que ha revelado en su palabra. Amén, aleluya. ¿Qué más sucede cuando hay un verdadero arrepentimiento? La definición acerca de nosotros mismos también se ve afectada. Ahora nosotros nos vemos a nosotros mismos de una manera distinta a como nos veíamos antes. ¿Ven? Antes, cuando usted no tenía a Cristo, usted se creía la última alcapurria de piñones. Amén. Pero ahora que usted está en el Evangelio, aleluya, usted sabe que separados de Cristo, nada podemos hacer. Aleluya. Allá David, hermano, mira, David se llamó a sí mismo Pedro. David se llamó a sí mismo Pulga. Jeremías se llamó a sí mismo Gusano. Ahora, eso no habla, ¿verdad?, que algunos cogen esos textos para estar menospreciándose a sí mismo y tratándose como una escoria. Aleluya, no. Básicamente lo que los profetas nos están sugiriendo es que ante la grandeza de ese Dios, ante la santidad de ese Dios, nosotros somos como nada. Somos como nada. Los perros dentro de la cultura judía eran vistos como un animal inmundo. O sea, cuando David decía: yo soy como un perro, está diciendo, ante la grandeza de ese Dios santo, yo soy una persona totalmente inmunda a causa de mi pecado. ¿Okay? Cuando Jeremías decía: yo soy como un gusano delante de ti, está hablando de nuestra pequeñez delante de la grandeza de ese Dios poderoso. Aleluya, que somos totalmente insignificantes. Sin embargo, mire qué cosa más grande. Aleluya, que a pesar de nosotros tener una condición tan ínfima delante de la presencia del Señor, con todo y con eso, Cristo pagó el precio por el rescate nuestro en la cruz del Calvario. Sin nosotros valer absolutamente nada. Aleluya. Lo único que nosotros, hermanos, nos hace valioso es la imagen y la semejanza que portamos de Dios en nosotros. Es lo único. Porque eso es lo único que nos da dignidad como seres humanos. Que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso es que usted jamás puede comparar un gato con un ser humano, ni un perro con un ser humano. Hay gente que se indigna más con la muerte de un animalito que con la muerte de un ser humano. Ese animalito no fue creado ni hecho a la imagen de Dios. Los seres humanos sí, y eso es lo que nos dignifica. Y es por eso, hermano, que usted ve toda esta distorsión, tratando de distorsionar la sexualidad del ser humano, con todas estas filosofías de vida, aleluya, LGBTQ, YZ, por ahí para abajo, X, Y, el abecedario completo. Porque es un ataque frontal de Satanás en contra de la misma imagen de Dios. Cuando se distorsiona, hermano, la sexualidad, y ahora los hombres se creen mujeres, las mujeres se creen hombres, y hay otros que no saben si son perros, si son gatos. Por allá en Australia, o yo no sé en qué país es, amén, hay un hombre que se cree, un hombre de 40 y pico de años que se cree una niña. Él dice que es una niña encerrada en un cuerpo de hombre, una niña de 6 años. Y él vive en una casa con 2 lesbianas, y ellas son sus madres. Ellas crían a esa niña de 6 años en un cuerpo de 40 y pico de años de un hombre. Entonces,
Por allá está el otro que se cree un dálmata. Y literalmente duerme dentro de una jaula. Y le echan comida de perro. Y la que era esposa de él, la ex esposa, es la que lo saca al patio para que haga sus necesidades de esa forma. Hermano, es un ataque del mismo diablo para degradar la imagen y la semejanza que Dios ha puesto en nosotros. Porque es lo único de valor que nosotros tenemos en nuestra vida, hermano. Es lo único que nos hace a nosotros distintos de los animales. Es la imagen que Dios ha puesto en nosotros de Él. Amén, aleluya. Así que, gloria al Señor. La definición que nosotros tenemos ahora acerca de nosotros mismos es totalmente distinta. Cuando un pecador se arrepiente genuinamente, se ve a sí mismo como uno que se ha equivocado a lo largo de su vida y que está en graves problemas por ello. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, entiende que estaba equivocado en cuanto a su filosofía de vida. Estaba equivocado. Y que esa equivocación lo ha puesto en graves problemas. ¿Verdad? Alguien sugiere un ejemplo, es como una persona, ¿verdad?, que compra un boleto, se monta en un tren. Y cuando el tren, ¿verdad?, comienza su ruta, la persona chequea el boleto y se da cuenta que el tren no es el que debía tomar. Se montó en el tren equivocado. La persona cae en cuenta, inmediatamente hay un desespero por cambiar de ruta. ¿Por qué? Porque sabe que su destino no lo está llevando hacia donde se supone que él iba. Inmediatamente la persona cae en cuenta y dice: en la próxima estación yo me bajo porque tengo que volverme de la ruta hacia donde yo iba. Eso es lo que pasa con el que se arrepiente. Se da cuenta que la ruta por el camino del pecado, ¿verdad?, aleluya, hay camino que al hombre le parece de bien, pero su fin es fin de muerte. Se da cuenta que esa ruta de pecado no era la correcta y dice: yo tengo que bajarme aquí porque necesito coger el camino correcto. Y Cristo dijo en Juan capítulo 14, aleluya, yo soy el camino. Amén. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Aleluya. Gloria al Señor. Así que la definición acerca de nosotros mismos también se ve totalmente cambiada. Otra cosa que sucede cuando hay genuino arrepentimiento es que la persona vuelve en sí. ¿Verdad? Eso tenemos el ejemplo del hijo pródigo allá en Lucas 15, 17. ¿Qué significa eso? Que la persona piensa que debe volverse a Dios de todo corazón porque esta será la única solución para su situación. O sea, la persona vuelve en sí. La persona deja de estar ahora fantaseando, leyéndose cuentos de camino. La persona vuelve en sí, cae en cordura y dice: espérate, la única solución para mi vida está en Cristo. Yo me voy a volver hacia Él. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre, ¿verdad? Y emprendió su retorno y volvió a la casa de su padre. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué más cambia cuando hay genuino arrepentimiento? Los sentimientos. Los sentimientos. Gloria al Señor. Los sentimientos. A diferencia de lo que son los pensamientos, los cuales surgen de, ¿verdad?, de razonar. Un sentimiento es una reacción que se activa por las emociones en el individuo. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido tendrá las siguientes reacciones emocionales. Escuche bien. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, hay sentimientos involucrados. ¿Por qué? Porque de nuevo la salvación es algo, hermano, principalmente que comienza en lo interno. Es una condición interna. Aleluya. Cuando una persona se arrepiente, tiene una tristeza profunda. De nuevo, eso va de la mano con la culpa. Soy convicto de mi pecado, entiendo mi culpabilidad y entonces me comienzo a sentir triste. Amén. Aleluya. La persona que verdaderamente se ha arrepentido siente una profunda tristeza, pero esta tristeza le guía al verdadero arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. ¿Verdad? Que este es el texto que algunos cristianoides desconocen, pero está aquí. Segunda de Corintios
7:10. Cuando digo cristianoide, estoy diciendo gente con años en el Evangelio, pero siguen siendo niños espirituales. Segunda de Corintios 7:10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza: la tristeza que produce el mundo a causa de nuestro pecado, que no rinde ningún fruto, ninguno, sino más bien nos condena a la muerte. Pero hay una tristeza que es según Dios, y esta sirve como un guía para que nosotros nos dirigamos a Dios en arrepentimiento, y ese arrepentimiento da un fruto. ¿Cuál es el fruto? Salvación. Salvación. Así que cuando usted coja 2 o 3 pedras en medio de un mensaje, lo natural es que usted se sienta triste, se sienta incómodo. Eso es natural. Eso es natural. Y cuando eso pasa, usted tiene que dar gloria a Dios. Gracias, Señor, porque esta tristeza o esta culpa que estoy sintiendo, este redarguir, lo único que tú estás buscando con eso es que yo pueda, aleluya, corregir esta conducta pecaminosa en mi vida, para que yo pueda, aleluya, vivir una vida que te agrade a ti. Y al fin de cuentas, eso va a producir arrepentimiento, va a producir salvación. Pero aquel que refunfuña, aquel que cruje los dientes, aquel que se chispa, aquel que el pastor no tiene amor, el predicador me hirió, todavía no he entendido que esa tristeza que siente es el sentir del Espíritu Santo diciéndote: arréglate, que te quiero bendecir. Aleluya. Así que, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, oiga, hermano. Segundo, cuando una persona verdaderamente se arrepiente, hay un estado de humillación total. Esa persona se humilla ante Dios, reconociéndole como el único Dios que puede salvarle. Y comienza a sentir, por ejemplo, lo que sintió aquella generación, ¿verdad? El profeta Jonás, cuando él fue allá a Nínive a predicar. Aquella gente se humilló hasta el sumo inmediatamente. Cuando escucharon el mensaje, que era un mensaje de juicio, hermano. De aquí a 3 días Nínive va a ser destruido. Esa gente se humilló inmediatamente. Y comenzaron a ayunar y comenzaron a buscar el favor y el perdón de Dios. Eso es humillación. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al que se humilla? Dios no enaltece, pero el que se enaltece, Dios lo va a humillar. Y hay gente que escucha, mi hermano, el mensaje del Evangelio, y más que humillarse, se ponen más rebeldes todavía. Como si eso fuera a afectar al mensajero. Eso no afecta al mensajero, eso no, al contrario, te afectas tú mismo por no recibir el mensaje de corrección. Sigue tu rebeldía, que cada vez vas a estar cada vez más lejos de Dios, más separado de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Número 13. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente, comienza a aborrecer el pecado, ¿verdad? Esto lo tocamos ahorita más o menos por ahí. El pecador arrepentido empieza a sentir repulsión por sus propios pecados. No solamente ve el pecado como algo detestable, sino que lo ve como un veneno mortal que debe mantener tan lejos como sea posible. Cuando una persona, hermano, cuando usted ve que una persona verdaderamente se ha arrepentido, usted ve que comienza rápido a cambiar su círculo social con la gente que se relacionaba, porque entiende que posiblemente esa gente lo está arrastrando, ¿verdad?, a ese estilo de vida pecaminoso, y comienza rápido a dar cambio. Obviamente eso va a traer crítica, va a traer señalamiento, pero esos son los padecimientos que vienen con el paquete. Porque la salvación, hermano, viene todo eso incluido. Te van a aborrecer por causa del nombre de Cristo, la gente te va a hacer la guerra, aleluya. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, la persona inmediatamente
comienza a aborrecer sus antiguos pecados, toda práctica pecaminosa, y ahora se cuida de que quienes lo rodean, de que lo que oye, lo que ve, ¿verdad?, de todo aquello que pueda influenciar su vida, sea única y exclusivamente para la gloria de Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Ahora bien, algo sucede también en cuanto a la voluntad. Algo sucede en cuanto a la voluntad. ¿Qué sucede? Bien. La voluntad es aquella parte, ¿verdad?, de nuestro ser donde se toman las decisiones. La voluntad es aquella parte de nosotros, de nuestro ser, donde se toman decisiones. Cuando verdaderamente hay arrepentimiento, la persona toma una decisión contundente: tengo que renunciar al pecado. Eso es lo primero. Voy a renunciar al pecado. Por ejemplo, Tito capítulo 2, verso 12. Tito capítulo 2, verso 12 dice que la gracia del Señor nos enseña a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, todo aquel que verdaderamente se ha arrepentido, renuncia a su pecado. No es algo simplemente de boca, sino que lo demuestra con hechos, con acciones. Renuncia a la impiedad, renuncia a los deseos mundanos y vive en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ahora, el que está convencido, pero no arrepentido, el que tiene un grado de remordimiento, pero no de arrepentimiento, porque esos dos términos se parecen. Una cosa es remordimiento, cuando tú sabes que lo hiciste mal, pero arrepentimiento es cuando tú sabes que lo hiciste mal y cambias. Es lo mismo. ¿Okay? Cuando una persona lo que tiene es cierto grado de convencimiento, él está convencido, o tiene cierto grado de remordimiento, esta persona se aferra aún a sus prácticas pecaminosas. O sea, tú lo ves que él dice: yo sé que yo estoy mal, pero Dios me entiende. Yo sé que yo estoy mal, pero hay un remordimiento. La persona está convencida de que lo está haciendo bien, pero no hay arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento, no hay salvación. No la hay. Incluso todo esto que yo estoy dando en este estudio, una persona lo puede entender al pie de la letra, pero hace falta más que un entendimiento. Ese entendimiento tiene que llevarte a renovar tu pensamiento para que te arrepientas. De otra manera, no funciona. Gloria a Dios. Cuando una persona renuncia a su pecado, esa persona entiende que su pecado es asqueroso, detestable, destructivo y no quiere tener nada que ver con ese pecado en lo absoluto. Si esos síntomas no se dan en la vida de ese creyente, pues verdaderamente no es salvo. Y número 2, aleluya, cuando una persona verdaderamente se ha arrepentido, se mueve, ¿verdad?, y acciona, que fue lo que señalé ahorita, porque comienza a trabajar en obras que sean dignas de ese arrepentimiento. Mencioné ahorita Hechos capítulo 9, verso número 6. Saulo, un asesino de cristianos, dio evidencia de estar verdaderamente arrepentido cuando empezó: Señor, que tú quieres que yo haga. Amén, aleluya. Así que el que verdaderamente se ha arrepentido no está perdiendo tiempo,
Es como yo decía el lunes, yo estaba enseñando allá en la clase del instituto, que una persona que le huye a que se le bautice no es una persona que realmente es creyente. Porque el creyente genuino quiere dar testimonio público de que verdaderamente ha puesto su fe en Jesucristo y no se avergüenza. Alguien que se, ¿verdad?, que se resiste a que se le bautice, o tú le gritas Dios te bendiga en Walmart y se va por la otra góndola, ¿verdad? O sea, o que cono a su nombre y tú ves que se esconde detrás de la chuleta o algo. Pues esa persona es posible que no haya sido salva realmente. Estoy siendo un poco práctico en eso, no voy a ser dogmático, no voy a decir que eso siempre es el caso, pero eso puede pasar porque hay gente ¿verdad?, que a veces son cristianos de la secreta. Así que hay que tener mucho cuidado, porque cuando verdaderamente uno es creyente, uno da testimonio público donde sea. Donde sea, y usted no se avergüenza de ser cristiano. Al contrario, vergüenza sentimos ahora de lo que éramos antes, de lo que yo era, de lo que yo hacía, de cómo yo hablaba, de las cosas que yo hacía antes. Eso es lo que nos debe producir vergüenza. Pero estar en Cristo ahora, ser nueva criatura, liberado del pecado, teniendo vida eterna, una herencia en el cielo, ¿por qué nos vamos a avergonzar, hermano? La vergüenza es diablo que no tiene oportunidad de salvación. Aleluya. Así que esos son, hermanos, ¿verdad?, los aspectos que tienen que ver con el arrepentimiento. Me queda todavía la fe. Si usted me regala 15 minutos lo explicamos, si no lo dejamos para el próximo estudio. 15 minutitos, son las 8:30. ¿Me lo regala? Amén. Pues vamos a hablar de la fe para no dejar el estudio, ¿verdad?, con gloria al Señor. Vamos a hablar de la fe. Ya hablamos de la primera condición, el arrepentimiento. Ya vimos todas las implicaciones, todo lo que sucede internamente en el corazón de esa persona, en el pensamiento, en su voluntad, todo lo que envuelve en su área interna. Eso es lo que sucede cuando hay verdadero arrepentimiento. Ahora, el otro requisito para ser salvo es la fe. Esa es la próxima condición, la fe. Ahora, la fe, escuche bien, viene siendo la comprensión de la solución que Dios nos ha dado en cuanto al pecado. Lo voy a decir en unas palabras más sencillas. La fe nace de la comprensión acerca de la salvación. ¿Qué significa eso? Cuando hay un genuino arrepentimiento, es porque la persona ha comenzado a comprender que fuera de Cristo está muerto en delitos y pecados, ¿sí o no? Cuando ese entendimiento llega al hombre, el próximo paso es que ese hombre, por obligación, tiene que entonces poner su confianza en el único medio, o no me gusta usar esa palabra, ¿verdad?, porque Cristo no es un medio, en la única persona que puede proveer salvación. Es decir, la persona ya sabe que está condenado en delitos y pecados. Sabe que separado de Dios va rumbo al infierno. Sabe que no hay absolutamente nada que él pueda hacer para salvarse en sus propias fuerzas. Pues entonces no le queda otra que poner su confianza en el único que lo puede salvar de su condición de pecado. Y ahí es donde entra en acción la fe. Aleluya. Amén. ¿Ah? Ahí es donde entra en acción la fe.
Por eso leímos arriba, ¿verdad? Gloria al Señor, que con el corazón se cree para la justicia, estoy citando mal. Porque el Evangelio, vamos a leerlo textualmente, mira lo que dice. Romanos 10, del 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De nuevo, hay una obra interna que se va a reflejar externamente a través de una confesión, ¿verdad? Y esa confesión no es otra que Jesucristo es el Señor. O sea, yo no puedo salvarme sino a través de Él. Aleluya. Así que la fe es el requisito que Dios demanda de nosotros, porque en Él nosotros estamos poniendo nuestra total confianza en la obra de Cristo, que es el único medio para poder alcanzar la salvación. Hebreos 11:1 dice: es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, yo no he visto la tumba vacía, pero yo lo creo. Yo no vi, ¿verdad?, a Cristo siendo crucificado, pero yo creo que Él murió por mis pecados. Y creo que Él es el único autor de salvación para yo poder reconciliarme con Dios. Así que tiene que ir acompañado de ese arrepentimiento, tiene que ir la fe. Ahora, ¿cómo nace esa fe? Nace de escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Ven? Por eso necesitamos predicarle a la gente el Evangelio, hermano. No hay que cantarle reggaetón, no hay que cantar trap, no hay que poner a las 5 bailarinas ahí a que muevan paños para lado y lado y todas esas cosas, hermano. Hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. Y lo más importante, aleluya, del culto público es la predicación del Evangelio. La predicación. Hay gente que tiene unos conceptos ahí más raros. Gloria al Señor. Y la gente ve, ya la gente ha perdido el respeto hacia la iglesia, hermano, porque lo ven como un lugar, un centro de entretenimiento, donde la gente viene a pasar el rato. Aleluya. Desde este púlpito se predica el mensaje más importante que se predica, hermano, de fortaleza, o se predique desde la presidencia de los Estados Unidos. Desde este púlpito sale el mensaje, hermano, más importante de todo el universo entero: el Evangelio de salvación. El Evangelio de salvación. Y si el Evangelio está ausente, entonces ¿para qué nos estamos reuniendo? Entonces usted ve, hermano, que ahora todo es humo, luces, pantomima, paños para aquí y para allá. No, son las culturas judías. Bueno, las que bailaban en la cultura judía eran doncellas, y las doncellas eran de 13, 14, 15 años. Y cuando tú vienes a ver lo que están bailando en los altares, son más viejas, alaba. Aleluya. Sentan doncellas de 50 años bailando cada hora de Dios. Alaba la gloria. Entonces, queremos justificar prácticas y cosas locas que no tienen ningún tipo de asidero bíblico para justificar hermano, la falta de predicación del Evangelio de la iglesia. Aquí lo primordial es la predicación del Evangelio. Los cánticos son buenos, las alabanzas son buenas, los testimonios son buenos, todo eso. Pero lo principal es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Y ustedes, ¿verdad?, los que se están preparando como predicadores, siempre les he dicho, mantengan un mensaje bibliocéntrico, basado en la Escritura. Si el mensaje que Dios te dio es un mensaje fuerte de arrepentimiento, predícalo, porque alguien necesita arrepentirse. Si Dios te dio un mensaje de consuelo, predícalo también. Si Dios te dio un mensaje de esperanza, predícalo. Pero, hermano, para mí, todo mensaje, por duro que sea, es de esperanza, porque produce fruto apacible para salvación. O sea, produce consuelo al alma. Aleluya. Así que el mensaje del Evangelio tiene que correr y tiene que ser predicado. Aleluya. Y yo creo que se me desconectaron como 7 danzoras de ahí. Aleluya. Pero no se vaya, hermana, no se vaya.
No se vaya, hermanita. Aleluya. Entienda que nada de eso tiene poder. No le atribuyamos poder a cosas que no tienen poder. Aquí lo que tiene poder para salvación es el Evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia. Aleluya. Amén. El Evangelio, aleluya, es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Su nombre es aleluya. Ahora bien, nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido hacer con nosotros. Tiene que haber arrepentimiento, pero yo tengo que creer por la fe que todo lo que Dios ha dicho que va a hacer en mi vida, en cuanto a una nueva creación, en cuanto a vida eterna, un nuevo nacimiento, que recibiré el don del Espíritu Santo, que cuando Cristo venga, aleluya, yo voy a ser levantado, que voy a tener un cuerpo glorificado. Yo tengo que creer todo eso por la fe. Aleluya. Amén. Tengo que creer que la salvación es un don, es un regalo. Un regalo que yo no me merecía. Un regalo que se me ha dado por gracia. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Tengo que entender que la salvación es un regalo que Dios me ha dado por medio de Cristo Jesús. Hermano, y cuando ese momento llega a nuestra vida, donde Jesús se convierte en el único y suficiente Salvador nuestro, entonces hay un gozo, hermano, que inunda nuestro ser, y el Espíritu Santo por primera vez entra a nuestra vida y nos da seguridad de que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza donde teníamos que poner, en Jesús de Nazaret. Aleluya. Así que el arrepentimiento genuino siempre estará acompañado de genuina fe. Ahora, si no hay fe, solamente arrepentimiento, no hay salvación. Estas no se pueden divorciar, hermano. Usted puede creer en todo lo que Cristo hizo por usted, pero si no se arrepiente, no hay salvación. Usted puede arrepentirse de todo y saber que usted es un pecador, pero si usted no confía en Cristo como su Salvador, tampoco hay salvación. Estas no se pueden divorciar. Aleluya. Ninguna de las dos es sin la otra. Estas dos caminan de la mano, y sin arrepentimiento y sin fe es imposible, hermano, que haya salvación. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Le pedí 15 y creo que acabé en menos de 15. A su nombre. Gloria al Señor para siempre. Así que, hermano, hasta aquí el estudio. Esperamos que usted, ¿verdad?, haya aprendido algo en esta noche. Vamos a entrar ya mismito en las preguntas. Amén. Gloria al Señor. No sin antes ponernos en pie para orar por la audiencia y por cada uno de ustedes que están aquí en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Recuerden que este estudio lo vamos a compartir más adelante en la plataforma en YouTube, así que usted lo puede buscar ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Bajo el tema, las condiciones para la salvación. Las condiciones para la salvación. Ahí usted lo encuentra. Amén. En mi canal. Si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Amén. Búsqueme por Pastor Luis Rivera. Ahí nos va a encontrar. Ahí están todos los videos, predicaciones, enseñanzas, toda la serie del discipulado bíblico. Todo eso está ahí. Amén. Para que usted pueda gozarse y aprender de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. La gloria es para ti, la honra es para ti. Gracias por esta hermosa bendición donde hemos aprendido de tu santa bendita palabra. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, caminar, Dios mío, en tu verdad. Que podamos, Señor, caminar en arrepentimiento, porque esto es algo que no solamente sucedió en el momento de la conversión, sino que ese arrepentimiento es progresivo. Ese arrepentimiento es continuo en nuestra vida, Señor. Tú le hablaste a las iglesias en Apocalipsis acerca de sus deficiencias para que se arrepintieran. Ya ellos eran salvos, pero necesitaban seguir una vida de arrepentimiento. De igual forma te pedimos, Señor, que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado, no rebelarnos en contra tuya, no rebelarnos en contra de tu palabra, sino más bien asimilarla y creer por la fe que Jesucristo ha pagado el precio para perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor,
por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A su nombre. Nos despedimos de las redes sociales. Gloria.